Perfecto, chicos, listo, bien. Entonces, hoy les voy a enseñar cómo realizar el diagrama de Peraltes de un alineamiento en Civil 3D. Bien, entonces para poder hacer ese diagramita de Peraltes, ¿sí? Primero pues nosotros voy a explicarles más o menos qué debemos haber hecho hasta este punto. Entonces hasta este punto ya se debió haber trazado la línea de ceros, ¿cierto? Con base en esa línea de ceros nosotros creamos nuestro alineamiento sin curvas, ¿cierto? Como ustedes lo pueden observar acá, tenemos un alineamiento totalmente sin curvas, el cual se hizo a partir de esa línea de ceros. Recuerden que este alineamiento sin curvas, podemos exportar esos datos de cada uno de estos PIs, incluyendo el BP y el EP, ¿cierto? Acá en el Toolbox, ¿sí? Donde dice Reports Manager y donde dice Alignment. Entonces acá hacemos un reporte de estaciones de PI. Ese reporte me va a dar las coordenadas este y norte del BP, del PI1, del PI2, del PI3, ¿cierto? Y de cada uno de los PIs que tenga esa carretera. Bien. Y adicional, pues me va a dar las direcciones. Recuerden que Civil nos arroja las direcciones en rumbos, también de cada una de esas tangentes, ¿sí? Y adicional la distancia que hay entre esos PIs. Bien, es decir, él nos va a arrojar por acá información asociada a las coordenadas, ¿cierto? A las distancias, ¿sí? Y a las direcciones, pero las direcciones nos las da en rumbos, es decir, que nosotros tenemos que hacer la conversión para que nos queden así. Bien, con esos puntos inicialmente, ¿qué hago? Pues calculo la deflexión, ¿cierto? El tipo de curva, ¿sí? Con base en lo que nos dice el manual. Y como este diseño pues está para una velocidad del tramo de 50, entonces lo primero que hago es calcular todo con velocidad 50 de tal forma que me cumpla cada uno de los parámetros que me indica el manual, es decir, la longitud de la espiral mínima, la longitud de la espiral máxima, el teta de mínimo, el teta de máximo, la longitud de la curva mínima, ¿cierto? El peralte radio mínimo. Entonces hay que realizar una evaluación exhaustiva pues, de cada uno de los parámetros, ¿sí? De tal forma que todo lo que me indica el manual pues hasta acá nos cumple para una velocidad de 50 km por hora. La relación de radios, no olviden, es muy importante. Las entretangencias también chequen de una vez esas longitudes de entretangencias mínimas y máximas, ¿sí? Y acá pues está el chequeo básicamente de todos y cada uno de los parámetros, y si ustedes se dan cuenta ahí podemos observar que nuestro diseño cumple para una velocidad de 50 km por hora. Bien, estos son los radios de diseño, estos son los peraltes y estas son las longitudes de cada una de las espirales. Una vez tengamos nuestro diseño que cumple para BTR 50, hacemos nuestro estudio de velocidades, bien, lo cual ya por acá está realizado. No olviden que la distancia recta con la cual se realiza ese estudio de velocidades, ustedes deben tener en cuenta la mitad de la longitud de la espiral, ¿no? Eso es muy importante. Así que esa distancia recta que ustedes van a evaluar en su estudio de velocidades deben sumarle la longitud, la mitad de la longitud de la espiral de la curva anterior y de la curva siguiente. Bien, entonces una vez tengamos nosotros esto de forma muy organizada, ¿sí? Entonces acá tenemos la entretangencia, ¿cierto? Tenemos la espiral de entrada, ¿sí? Tenemos la curva circular, tenemos la espiral de salida, ¿bien? Por acá tenemos nuevamente la entretangencia, ¿sí? La espiral, ¿sí? La curva circular, pero pues en este caso, como por aquí vemos que es una espiral, entonces nos dice que la curva circular, la longitud de la curva es 0, ¿cierto? Entonces únicamente tenemos valor de espiral de entrada, espiral de salida y así sucesivamente para todas las curvas. Una vez hecho este estudio de velocidades, vemos que este estudio de velocidades por acá hubo un cambio debido a una longitud de la recta mayor a 250 metros, ¿cierto? Y estas longitudes de curvas, perdón, estas velocidades de las curvas, estas BCH nos quedan de 60. ¿Listo? Entonces por acá tenemos la primera curva una velocidad de 50, segunda una velocidad de 50, tercera 50, cuarta 50, quinta 50, pero vemos que en la curva número 6, 7 y 8 tenemos una velocidad de 60 km por hora. ¿Listo? Con base en esas BCH calculamos la velocidad BTH, que es la velocidad de la entretangencia. Entonces acá podemos notar que en la entretangencia que hay de la curva 5 a la curva 6, nuestra velocidad cambió. ¿Cambió a cuánto? Cambió a 60 km por hora. Bien, bien, entonces, una vez tengamos nuestro estudio de velocidades claro, ¿sí? Con base pues, en la tablita 2.2 del manual de diseño geométrico, vamos y hacemos el ajuste, que yo aquí lo denominé como una revisión final, ¿cierto? Entonces hacemos ese ajuste y recuerden que la curva 6, la curva 7 y la curva 8,
nos cambió la velocidad a una velocidad de 60, es decir, que ahora todos estos parámetros debemos verificarlo, pero para una velocidad de 60 hasta que todo, pues básicamente nos cumpla. ¿Listo? Entonces, una vez cada uno de esos parámetros nos cumple, incluyendo las entretangencias, ¿cierto? Incluyendo las entretangencias, pues ahora sí en ese momento pasamos a dibujar nuestras curvas por acá en Civil 3D. ¿Listo? Entonces, chicos, miremos lo siguiente. Nuestra primera curva, según nuestro diseño, nos indica que es una espiral círculo-espiral que tiene un radio de 160 y una longitud espiral de 32. Bien, entonces vamos a diseñarla. Damos clic por acá en nuestro alineamiento, editor de geometría, y recuerden que vamos a diseñar una espiral círculo-espiral. Seleccionamos la primera entidad, la segunda entidad de flexión menor a 180, el radio de 160 y la longitud de espiral de 32 metros. Listo, ahí la dibujo. Bien, 160, 32, 32. Dibujamos la segunda curva. La segunda curva es una espiral con una longitud espiral de entrada y de salida de 42 metros. Recuerden que estamos diseñando curvas únicamente simétricas. ¿Listo? Entonces diseñamos la espiral de entrada, de salida. Listo, longitud espiral 42, de flexión menor a 180 y 42. Bien, ahí la dibujo. La siguiente curvita nos dice que es una espiral también con longitud de espiral de 42 metros. ¿Listo? 42 y 42. Bien. Continuamos. La siguiente es una espiral círculo-espiral radio 160 y longitud de espiral de 32 metros. Entonces vamos a llevarlo por acá. Tenemos primera curva, perdón, primer tangente, segunda tangente, 160 metros y 32 y 32. Listo. Vamos a la segunda. Vamos a llevar la tercera, que es una espiral círculo-espiral, también con las mismas características, radio de 160 metros y longitud de espiral de 32 metros. Listo. 160, 32, 32. Listo. Bien, continuamos con la curva número 6. La curva número 6, recuerden que queda a una velocidad de 60 km por hora, la cual tiene un radio de 160 metros y una longitud de espiral de 42. Listo. Vamos a dibujarla. Listo. 160 metros y 42, 42. Uy, ¿qué pasó? Para volverla a dibujar, ¿qué tenemos por allí? Entonces, la entidad 160 metros, 42 y 42. Le estoy dibujando qué sucede. 160 metros, longitud espiral, ok. Ok, estoy dibujando la que no es, qué pena. Es esta curvita de acá, bien. Primera entidad, segunda entidad, 160, 42, 42. Listo, ya la dibujo. La segunda curva, si se dan cuenta, es una espiral. De hecho, por esa razón no me está dibujando la espiral círculo-espiral. Esto es la cual nos dice que tiene una longitud de espiral de 50 metros. Bien, entonces vamos a ir por acá. Listo, 50 metros. 50, 50. Bien, listo. Y la última curva, una espiral círculo-espiral, 160 y 42. Listo, entonces inicio. 160 y 42, 42. Bien, perfecto. Bien, entonces una vez tengamos nuestro alineamiento ya listo, ¿cierto? Ya cumple, si ustedes se dan cuenta, ya acá hicimos una revisión final donde ya tenemos ajustado para BCH. Vamos a calcular la geometría de las curvas. Listo, en este caso, pues realmente yo esa geometría de las curvas no la calculé completa, pero pues aquí les muestro más o menos qué es lo que deben calcular para esta carterita de geometría de las curvas. Listo, ¿qué hice yo acá? Que es muy importante el abscisado. Necesitaba conocer el abscisado, ¿vale? Y si ustedes se dan cuenta, el abscisado que me está arrojando Civil, ¿sí? Coincide con el abscisado que me está dando por acá eh, que me está dando por acá nuestro Excel. Listo, entonces miremos 332,675 y por acá 332,775. Listo, luego vemos que la segunda dice 616,394, 616,393 y básicamente por 1 milímetro tenemos aquí como esa pequeña diferencia. Listo, bien. Bueno, acá tengo un error en estos momentos de las espirales, voy a corregirla de una vez
42 metros, 42 metros, listo. Y aquí ya ajusto 359, 320, revisamos 359, 320 y finalizamos en la abscisa 255, 960, 255, 961, listo, bien, perfecto. Bien, ahora, una vez tengamos toda esta tablita llena, listo, ya esto es cuestión pues únicamente de buscar cada una de las ecuaciones en el manual de diseño, ¿cierto? Diligenciarlas y pues calcularlas acá en esta plantilla. Procedemos a calcular nuestro diagrama de Peraltes. Entonces el diagrama de Peraltes vamos a hacer esta plantillita. Entonces, tenemos acá número de curva, tipo de curva, deflexión, longitud de curva, longitud de espiral, entre tangencia, radio, BCH, BTH, que esto ya lo he calculado previamente, el sentido y el peralte. ¿Listo? Bien, entonces acá vamos a calcular, bueno, necesitamos un dato de entrada que es el bombeo normal, 2% para todas, BW 1 a 3.3. Recuerden que el ancho de calzada para este ejercicio es 3.3 metros y estamos diseñando una vía bidireccional de una sola calzada, de dos carriles, ¿bien? Un carril por cada sentido. Calculamos nuestra rampa de peralte. Recuerden que la primera curva es espiral, círculo, espiral, entonces la rampa de peralte debo recalcularla, ¿no? La segunda y tercera curva es una espiral, espiral, entonces acá diseñamos con la rampa de peralte máxima, ¿listo? Y la longitud de transición, no olviden que cuando es una espiral, círculo, espiral, L corresponde a la misma longitud de la espiral. Si se dan cuenta, tenemos 32 metros y acá tenemos 32 metros. En la segunda curva, que es una espiral, espiral, no sucede eso. L sí debemos calcularla con base en nuestra rampa de Peraltes máxima, ¿listo? Entonces, eso para las espirales, espirales y para la longitud de la espiral y para la espiral, círculo, espiral, sí, L va a ser igual a nuestro L. Miren que por ejemplo en este caso tenemos que es 32 metros, sí, y acá 32 metros. Esta tenemos una espiral, círculo, espiral, 32 metros, 32 metros. 42, 42, pero fíjense que en este caso es una espiral, círculo, espiral, que es la curva número 7. Si vamos acá, la curva número 7 nos dice que es una espiral, espiral. Entonces en esa curva número 7, pues L ya no es igual a LE, sino que L debemos calcularla en función de la rampa de peralte máximo, que es 0.6 para una velocidad de 60. Recuerden que la curva 6, 7 y 8 nos quedó diseñada una velocidad de 60. Bien. Con base en eso calculamos el valor de n, ¿cierto? Ya sabemos que n es a por w por a dividido en la rampa de Peraltes, que es delta s. Esto la calculamos para cada una de las curvas. ¿Sí? Miren que esta fila donde estoy calculando estos datos, lo estoy calculando justamente acá donde dice curva circular. ¿Listo? Las curvas circulares las estoy calculando, es decir, en todo el centro de la curva, independientemente de que sea una espiral, espiral. ¿Sí? La curva circular en espiral, espiral me dice que es 0. Bien, entonces acá tengo el valor del diagrama de Peraltes, los mismos puntos que nosotros ya hemos calculado o que hemos venido calculando, que les he enseñado a calcular previamente en clase. A, B, C, D, D', C', B' y A'. ¿Listo? Recuerden que B es igual a D, ¿cierto? D es igual a S, D' igual a C y B' es igual a ET. ¿Listo? Y A, C y B y C' y A', pues las calculamos como sumando o restando N. ¿Listo? Eso es muy sencillito, lo hago para cada una de las curvas y tengo acá listo mi diagrama de Peraltes. Bien, entonces ahora ese diagramita de Peraltes vamos a crearlo acá en civil, ¿cierto? Que es pues, básicamente como el objetivo del video, ¿sí? Enseñarles a calcular ese diagrama de Peraltes acá en civil. Bien, entonces para calcular ese diagrama de Peraltes vamos a darle clic acá al alineamiento y acá dice Super Elevation. Super Elevation le vamos a decir calcular, ¿listo? Y le vamos a decir que por favor nos calcule, bueno, antes de eso, me disculpan, hace falta un paso, ¿sí? Y el paso es asignar la velocidad. No hemos asignado la velocidad a nuestro alineamiento. Para asignar la velocidad vamos acá a propiedades y en propiedades vamos a ir acá donde dice criterios de diseño. Fíjense que actualmente tenemos una velocidad de diseño de 100 km por hora que nos la da por defecto, pero si nos damos cuenta nuestra velocidad es 50. Entonces vamos a ver acá nuestro estudio de velocidades, nos dice que tenemos velocidades de 50 hasta cuándo, hasta donde se termina la curva número 5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando iniciamos la curva cuando iniciamos la entretangencia que está entre 5 y 6, nuestra velocidad pasa a 60. Entonces vamos acá a la geometría de las curvas y vemos que ¿dónde termina esa curva número 5? Acá. Listo. Curva número 5, ¿dónde termina? Justamente en este punto. ¿Qué quiere decir? Que a partir de este punto nuestra velocidad cambia, ¿sí? Porque esta entretangencia, que es
está entre el t de la curva 5 y el t de la curva 6, pues ya sabemos que tiene una velocidad de 60 km por hora. Tenemos que tener entonces presente este valor de abscisa. ¿Listo? Vamos acá, nos dice estación de inicio. ¿Listo? Es decir, que del inicio vamos a tener una velocidad de 50 km, pero no en toda la vía, porque a partir de esta abscisa tenemos una velocidad de 60, entonces vamos a decirle añadir un nuevo criterio. Y acá vamos a colocar el valor de la estación. Ese valor de la estación nos dice que es 1512.487. Entonces 1512.487. ¿Listo? ¿Y qué velocidad? 60. Bien, pues aquí tenemos ya discretizado pues nuestros sectores en función de la velocidad que nos dio el diseño en el estudio de velocidad. Listo, si ustedes tienen más sectores, pues aquí mismo los van discretizando. Listo, conforme en la abscisa. Aplicar, aceptar, ahora sí. Superelevación, calcular ahora. Listo, entonces vamos a decir que nuestra calzada es dividida, ¿cierto? Dividida por el eje, ¿cierto? Drenando a dos aguas. Método de pivoteo por el centro, ¿sí? Es decir, que nuestro eje de giro va a ser el mismo eje de la vía. Le vamos a decir el siguiente. Ancho del carril 3.3 metros, listo, con un bombeo de menos 2%. Le decimos que es simétrico, sí, siguiente. Y acá vamos a colocar el valor de la berma. Entonces vamos a decirle que la berma va a tener 50 centímetros y que va a tener el mismo, que la pendiente va a ser el mismo bombeo, listo, menos 2%. Perfecto. Siguiente. Por acá le decimos que no la calcule utilizando como peralte máximo el 8% y que nos resuelva automáticamente los traslapos, ¿vale? Esto aquí aplica únicamente para las curvas circulares, ¿sí? Es decir, que qué porcentaje básicamente de nuestra longitud de transición yo la quiero dibujar en la curva, ¿listo? Entonces miren que acá me dice que el 66.67%, es decir, un tercio de la longitud de transición la voy a dibujar en la curva, ¿sí? Básicamente. En la espiral eso no sucede. En la espiral el 100% de la longitud de transición la vamos a diseñar donde en la espiral. Listo, le vamos a finalizar y automáticamente acá él nos hace los cálculos, nos muestra curva 1, curva 2, curva 3, curva 4, curva 5. Si se dan cuenta, él únicamente nos está dibujando 5 curvitas. ¿Por qué? Si acá tenemos 8 curvas. Bueno, sí. ¿Por qué sucede esto? Porque resulta que Civil no reconoce la espiral como una curva. ¿Sí? Es decir, que él no nos está allí dibujando el diagrama de Peralte de esa espiral, solo nos está calculando las 5 espirales, círculo espirales. Estas, solo nos está calculando estas, 1, 2, 3, 4, 5. Pero Civil, estas dos curvas, la 2 y la 3 y la curva 7, no la ha calculado, ¿vale? De hecho, nosotros acá podemos hacer fácilmente, podemos decirle, venga, dibuje la vista. Listo, entonces voy a decirle acá que me va a mostrar la que es el left outside y right outside. Bueno, que no nos muestre los hombros, que solamente nos muestre los carretes. Entonces le voy a decir acá de color rojo, que es la izquierda, y acá de color azul, que es la derecha. Le doy OK, si la voy a dejar por acá. Esto, miren que aquí me la dibuja, pero si se dan cuenta, únicamente nos está dibujando las curvas espiral, círculo, espiral. De hecho, miren que acá nos quedan los espacios para poder dibujar las espirales. ¿Listo? Entonces eso es como el objetivo de este video, ¿sí? Enseñarles pues básicamente cómo dibujar esa espiral. ¿Listo? Recuerden, chicos, que la espiral, por ejemplo en la curva número 2, ¿sí? El punto D y el punto D' no lo calculo igual al C y al CE porque no existen, ¿no? El punto D lo calculo sumando L y sumándole L a quién, a B, ¿cierto? Donde B es D, y el punto D' restándole L a quién, a ET, que en este caso es B'. ¿Listo? Eso para las espirales. Bien. Bueno, entonces, ¿cómo hago esa corrección? Primero, revisemos lo siguiente. Superelevación, ¿cierto? Tabulador. Y revisamos lo siguiente. Vamos a revisar curva por curva. ¿Listo? Entonces, miremos acá lo siguiente, chicos. Tenemos acá la curva 1. Entonces, la curva 1 tenemos la longitud de transición de entrada, que es Transition In Region, y Transition Out Region, que es la de salida. Entonces la entrada, miren que tenemos dos valores muy interesantes, el Runout y el Runoff. ¿Qué es el Runout? El Runout corresponde al valor de N. ¿Qué es el Runoff? El valor de L. Si ustedes se dan cuenta, Runout, que es N,
acá está 10.938 y acá nos dice que 10, entonces hay que corregirlo. 10, listo. Y L, que es el runoff, dice que es 32, entonces también debemos corregirlo. 32, listo. Lo mismo para la salida, entonces la salida, ¿cuánto nos da el runoff? 32, ¿sí? Porque es simétrica. Y el runoff, 10, listo. Eso hay que hacerlo para cada una de las curvas. Verificamos, el peralte nos dice que 6.4. 6.4 es correcto, es decir que esta primera curva ya quedó verificada. Lo mismo hacemos para la segunda curva, entonces de entrada lo mismo. Runoff, ¿cuánto es? Recuerden que esta segunda curva es la espiral, círculo, espiral, ¿no? Esta no, porque esta es espiral, espiral. Esta también es espiral, espiral. Entonces la segunda curva que nos está mostrando es esta, ¿listo? Que es la espiral, círculo, espiral, ¿listo? Entonces, ¿qué valor de n tenemos allí? N10 y L32. Entonces, runoff 10 y runoff 32, ¿listo? Tanto para la entrada como para la salida. Entonces acá tenemos runoff 32, ¿sí? Y runoff 10, 10, ¿listo? Bien, perfecto. Entonces por acá vamos a ver, esto por aquí, la curva número 3. Entonces igual, la curva número 3, entonces revisamos, la curva número 3 vendría siendo esta, ¿sí? Vendría siendo la curva número 3, nos dice también 10 y 42, perdón, 32, ¿listo? Entonces tenemos acá la entrada 10, ¿listo? Y 32, 32. Bien, a la salida también exactamente lo mismo, runoff 32 y 10. Listo, bien, entonces ya tenemos corregida la curva 3, corregimos la curva 4. Listo, entonces la curva 4, entonces revisamos 2, 3, 4, la 4 vendría siendo esta. Sí, recuerden que la espiral no nos la está dibujando, por eso esta no la contamos, ¿no? Entonces nos dice que el runoff es 42 y el runoff 11.053. Entonces acá nos calculamos 11.053 y 42. Esto es lo mismo acá a la salida, entonces 42 y 11.053. Perfecto, listo. Y la última curva, miren que la siguiente curva es una espiral, espiral, entonces la última curva hace referencia a esta, donde nos dice que es 11.053 y 42. Lo calculo acá, 11.053 y 42. 42, listo. Bien, y a la salida igual, 22 y 11.053. Listo, entonces eso que yo hice ahí, ustedes deben hacerlo para cada una de las curvas, corregir una por una. Ahora sí, vamos a agregar las curvas espiral, espiral, espiral. Listo, ¿cómo lo agregamos? Entonces, resulta que esta tabla yo la puedo exportar. Entonces, le damos clic acá donde dice exportar datos de superelevación. Listo, entonces acá yo le voy a decir que me la guarde como diagrama, diagrama de peraltes sin corregir. Sin corregir. Listo. Van a guardar. Buscan la carpeta, ¿no? Donde ustedes decidieron guardarla. Listo. Entonces yo buscar por acá esa carpeta. Entonces en mi caso yo creé una carpetica que se llama proyecto. Y acá tenemos diagrama de peraltes sin corregir. Listo. Inicialmente estos datos nos los arroja de esta forma, donde cada dato está separado por una coma. Entonces vamos a separar esos datos por acá donde dice datos, texto en columnas, le decimos delimitados por una coma, siguiente, finalizar. Listo. Perfecto. Entonces acá miremos lo siguiente. Miren que acá nos está mostrando curva 1, curva 2, pero yo ya sé que la curva 2 es la espiral, círculo, espiral. La espiral, espiral no me la está dibujando. Entonces voy a crear acá una columna adicional para explicarles qué significa cada dato. Este primer dato es A. Si ustedes se dan cuenta, A está repetido. Segundo dato, el tercer dato es B. Luego tenemos C, donde C está repetido, CC. Luego tenemos D, luego tenemos D'. Luego tenemos C', que C' está repetido. ¿Listo? Luego tenemos B', ¿listo? Luego tenemos A' y
A' está repetido, ¿vale? ¿Cómo sé que está repetido? Porque miren que estas dos abscisas son exactamente las mismas. ¿Listo? Estas dos, perdón. Estas dos abscisas. Bien. Ok, entonces, después de esta primera curva, miremos que después de esta primera curva tenemos una curva espiral, espiral. Vamos a dibujarla. ¿Listo? ¿Cómo la dibujo entonces, chicos? Toda esta segunda curva, hasta acá, todos los datos de la segunda curva, los vamos a seleccionar de esta forma y le vamos a decir insertar. Esto es decir, que acá vamos a insertar otra curva. Pero ojo, esta curva va a ser la 2. Entonces acá le colocamos 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Voy a dejar este espacio para que no se confundan. La siguiente curva es una espiral, círculo, espiral. Entonces también debo agregarla. Insertar. Listo. Entonces acá nos falta una, ¿no? Que sería 2 y luego 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 y 3. Listo. Y a cada curva de esas voy a colocarle esto. Entonces ahí tenemos 2 y 3. ¿Listo? Entonces, esta curva ya no es la 2, ¿no? Ya sería 4, 4, perdón, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Esta ya no sería la 3, sería la 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Esta ya no sería la 4, sería la 6. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Y acá, acuérdense que después de la 6 tenemos otra espiral, espiral. Entonces acá tendríamos que agregarla, ¿sí? Igual, seleccionamos estos datos, insertar, y acá agregamos entonces la 7, 7, 7, y acá esta última pues correspondería a la 8. Listo. Entonces, ¿cómo agregamos estos datos? Vamos a agregar primero los de la curva número 2, que es una espiral, espiral. Bien, entonces miramos, esta espiral, espiral, ¿qué sentido tiene? Tiene un sentido derecho. Entonces, ¿cuál es la fácil? Buscamos una curva espiral, círculo, espiral que tenga un sentido derecho también. Si ustedes se dan cuenta, la última tiene un sentido derecho, es decir, que yo acá puedo buscar la última, ¿sí? Que es esta última. Y a esta última, entonces voy a decirle que a esta última, voy a decirle que todos estos datos los voy a copiar, ¿sí? A la última, porque ya sé que es derecha y sé que esta espiral, espiral es derecha, la inicial, y le voy a decir pegar. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora con estos datos? Pues los voy a reemplazar, ¿sí? Entonces miremos, AA, ¿cuántos vale AA para la espiral, espiral 1? Entonces, A, ¿cuánto nos vale? 523.822. Listo, entonces acá coloco 0, tal cual, no voy a colocar acá ni nada, sino simplemente corrijo lo que está ahí, 523.822, sí, 523.822. Miren que acá el reporte que me hizo Excel está con dos decimales, debo dejarlo con dos decimales también, ¿vale? Es decir, que el último lo redondean, o si no, ustedes en configuración, ya ahorita al final les enseño cómo, pues para que los reportes que se los dé con tres decimales. Listo, 523.822, 382. Como este segundo valor es el mismo, pues simplemente lo copio, lo pego. Esto B, ¿cuánto vale B? 532.393. Entonces B, 532.393, 0, 532.393. Listo. Perfecto, ahí está B. Voy a hacer lo siguiente, voy a desplazar esto así. Listo. C, ¿cuánto vale C? 540.965. Entonces acá, 540.965. 96. Listo. Como es el mismo CC, entonces control C, control V. Bien. D, 558.108. Entonces acá 558.108. Entonces, como es 108, voy a colocar 11. Listo. De prima 590.679. Entonces acá 590.679. Bien. Perdón, 679 no, 68. Listo, para que únicamente me quede con dos decimales. C', entonces C', ¿cuánto vale C'? 607.822. Entonces acá 607.822. 607.82. Listo, C se repite, C', perdón.
B, ¿cuánto vale B? B vale 616.393, colocamos 616.393, listo. Y A vale 624.965, entonces acá vale 624.965, bueno, 966, listo, listo. Y estos dos se repiten. Bien, entonces ya arreglamos el abscisado. Listo. Una vez, recuerden, el abscisado debemos dejarle el mismo formato, y una vez que arreglemos el abscisado vamos a mirar el peralte. Dice que es 6%, entonces acá los cambiamos, no vamos a cambiar los signos tal cual, únicamente cambiamos el valor 6, 6, 6, 6, sí, y acá dice menos 7, 6, entonces menos 6, menos 6, menos 6, menos 6, listo, bien, eso es lo único que cambiamos. Si se dan cuenta, ¿por qué no cambiamos los signos? No, porque estamos copiando los datos de una curva derecha. Listo. Para la 3, entonces para la 3 hago exactamente lo mismo. Si estos datos los copio, los pego acá. Listo. Estos datos de acá ya están listos. Entonces me quito acá el relleno y vengo y corrijo entonces los de las 3. Listo. Vengo y corrijo acá los de la 3. Bien. Entonces los de la 3, que se vendrían siendo estos de esa curvita, entonces 801, 203. Entonces acá colocamos 801, 801.203. ¿Por qué lo hice de esa forma, chicos? Porque la curva también es derecha, miren. ¿Sí? Si la curva fuera izquierda, entonces debo buscar una curva espiral, círculo espiral que tenga un giro también a la izquierda y copiar más bien esos datos para no irme a confundir acá con los signos. 801, 203, listo. B, 809.775, este es el mismo. Acá 809.775, 809.77, listo. C, 818.346, 818.346, entonces 35, listo. Copio el mismo valor de cuánto vale 835.489, de 835.849, 849, listo, o sea 85, listo. De prima vale 868.060, 868.060, listo. C' vale 885.203, 885.203, listo, se repite. Luego P' vale 893.775, 893.775, listo. Uy, perdón, acá el 5 no va, si no me va a generar un error, listo. A 902.346, entonces 902.346, 902.346, listo. Perdón, ese último dígito no va, colocamos 346, 35 más bien, 35, 35, verificamos el peralte, nos dice que el peralte es 6%, entonces acá ya lo dejamos así porque ya está ahí. ¿Listo? Bien, perfecto, ya quedó esta también corregida. Nos faltaría corregir esta, ¿sí? Pero pues por temas de tiempo no la voy a agregar, ¿sí? Voy a eliminar estos datos. Y acá entonces 66 para que me quede continua, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Me faltó agregar una, ¿no? Listo. Y esta columna que creé desde un principio la debo eliminar. La voy a eliminar, listo. Y dejo estos datos así. Perfecto, le voy a guardar, cerrar, listo. Voy a seguir nuevamente, listo. Y acá tabulador, y entonces fíjense lo siguiente, acá así como hay un exportar datos, también hay una opción que dice importar datos. Yo le doy clic, busco el archivo, ¿cierto? El cual yo ya les dije que había creado por allá una carpeta que se llama proyecto, y se llama sin corregir porque no le cambiamos el nombre. Abrir, ok, le digo que si me está diciendo que si lo desea sobreescribir, le digo que sí, y aceptar todos los datos porque me está diciendo, mire, usted creó dos curvas nuevas, o ese archivo que viene con dos curvas nuevas creadas, y acá está, ¿sí? Aparece definidas por usuario 1, listo, aquí están, ¿sí? Y definida por usuario 2, listo. Bien, yo simplemente le doy a aceptar y vamos a ver si él ya me actualizó acá la vista. Bueno, no me la ha actualizado, entonces voy a eliminar esto,
y le voy a decir por acá a esa misma diagramita de Peraltes super elevación que me cree nuevamente la vista. Listo. Miren que acá me aparecen un poco de valores. A mí cuáles me interesan, voy a apagarlos todos. Ya les digo cuáles me interesa mostrar. Entonces me interesa mostrar únicamente el que dice left outside lane y el que dice right outside lane. Listo. Left, te le digo que de color rojo y right de color azul. Ok, ok. Vengo y dibujo por acá. Y miren, listo, allí ya aparecen las dos curvas. Uy, acá hay un error, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado. Seguramente nos quedó un error por allí cuando estábamos editando los datos. Listo, miren que esta sí la dibujo bien. Esta hay que verificar entonces qué hicimos mal por ahí. Sin embargo, acá la podemos cambiar. Nos damos cuenta que este realmente venía era acá. Nos está dejando cambiar. Bueno, este es menos 2. Listo, ahí ya la corregimos. Bien. ¿Listo? Y ahí ya quedó entonces nuestro diagramita de la espiral 1 y la espiral 2. ¿Listo? Entonces miren que acá tengo definida por el usuario la espiral va hasta el centro 6% y de esa forma es que yo las agrego. Me falta agregar la número 7, ¿cierto? Y ahí ya tenemos entonces la forma más sencillita de poder diseñar ese diagrama de Peraltes para un alineamiento, ¿cierto? En donde tenemos espirales. Listo, chicos, entonces es todo el videito. Muchas gracias, espero les haya quedado claro y les pueda servir para sus trabajos.